Shalom, estamos continuando en este estudio de lo que es el libro de Ruth, según el Midrash Rabbah. Estamos viendo lo que es la apertura o lo que es se llama Pesicta. Y ya hemos mirado varios puntos acá y ahora estamos entrando en algo que vamos a ver que habla de el rey Ahaz y en relación a lo que se ha estado hablando. Es unas series que hemos puesto junto que va bajo lo que es el estudio de lo que es Ruth, basado en el Midrash Rabbah. Que seamos muy claros que esto no es basado en otros comentaristas, sino más bien el Midrash Rabbah que tenemos por delante acá. ¿Qué dice? Que dice Kak Amar Ahaz, y así también Ahaz dijo a sí mismo: si no hay lo que es criaturas, es decir, no habrá chivos, y si no habrá chivos, no habrá lo que es un rebaño. Im ein zon ein roem, y por lo tanto, si no hay un rebaño, no hay un pastor de rebaños. Esto también lo cita el Od Emet, y que es citado por el Et Yosef, que en nuestro texto acá de arriba, en esta versión del Midrash, se añada esto, que no hay pastor y no hay entonces un mundo, no habrá un mundo, mundo, y por lo tanto el mundo no puede funcionar normalmente si no hay lo que es ovejas para lo que es la carne, la leche y la piel, es decir, el pelo de la oveja. Ahaz en su declaración aquí está usando una metáfora, la cual el Midrash ahora va a explicar. Y dice, similarmente Ahaz tenía en mente, dice que si no hay niños pequeños, tampoco no habrá niños grandes o mayor. Y esto, si no hay niños que estudian la Torah escrita, no habrá niños que estudiar lo que es la oral, la Mishnah. Esto según el Yosef. Y dice que cuando no hay esto, entonces no hay estudiantes. Y si no hay estudiantes, no hay eruditos. Y si no hay eruditos, entonces no habrá lo que es ninguna sinagoga, ni ninguna sala de estudio, escuela de estudio. Ahaz estaba confidente, era confiado en su plan, que habría de trabajar, si habría de prevenir al pueblo de aprender Torah, entonces no habría necesidad de las sinagogas y por lo tanto no habría necesidad de las escuelas. Es decir, destruyendo totalmente el sistema de la educación judía. Y esto fue el rey Ahaz, que era un descendiente de David, que sabemos la historia. Aquellos que han leído la historia de él y de su esposa Jezabel, que persiguió lo que eran los profetas. Muy bien, si no hay eruditos, no habrá sinagoga, ni habrá tampoco estudios de Torah, o esa escuela de Torah. También dice, si no hay sinagogas, no habrá estudio de Torah, entonces el Santísimo, bendito sea Él, como si fuera, no causaría de que la presencia divina caería sobre nadie en el mundo. Esta fue la idea. Ahora, es interesante que el Midrash enfoca esta clausura de las sinagogas y las escuelas de estudios, aún parte de la finalidad o la cesación de la Torah de aprendiendo, como un paso o pasos integral, encauzando que la presencia divina se aparta de este mundo. Claramente, esto es cierto, más allá de aprendiendo lo que enseña la Torah, toma lugar en ello. La sinagoga y los estudios, las salas de estudios son en sí mismos habitaciones para la presencia divina. Y este es un vislumbre en lo que dice el Bereshit Rabbah, según la edición de Kleinman, en Lech Lechá, para más elaboración ahí. Muy bien, si no hay sinagoga o estudios de sala, entonces el Santísimo, bendito sea Él, sería como si hubiese causado que su mundo estaría ausente de la presencia del Eterno. Y sería mejor aguantar fuertemente a las sinagogas y las salas de estudios. Y en cuanto a esto, el verso dice, atarás el testimonio y sellarás la Torah de entre mis estudiantes. Isaías capítulo 8, verso 16. Este versículo fue un esfuerzo de Ahaz, el rey Ahaz, de prevenir el estudio de la Torah por cerrando las puertas de las sinagogas y las puertas de las escuelas hebreas de estudios,
o las salas de estudios, y la meta era de causar de que la Torah fuese olvidado, y la cual traería o llevaría en torno la removación, en remover la presencia divina de entre el pueblo judío. Al remover tal cosa, es decir, los que daban de mamar, como el parábulo de arriba, representaría que el rey Ahaz sería la fuente espiritual de la nutrición desde la juventud más novedoso. Es interesante que esto también se trató de hacer en cuanto a la inseminación de lo que es las enseñanzas comunistas, donde le prohibieron a los hijos lo que es la educación, y los cambiaron la educación en una educación que sería nutrido por el gobierno mismo. Y fue ahí la gran batalla que existió en muchos de los países de Rusia, donde la educación judía tenía que ir subterráneamente con el fin de seguir la educación, aparte de la educación pública que fue forzado sobre el pueblo judío. Y eso ocurrió también, para que sepan, en el mundo cristiano, que tenía que ser forzado a ir a las iglesias católicas y las escuelas y las universidades católicas, para con el fin de tratar de remover o cambiar, o mejor dicho, influenciar con su veneno lo que es la mente de la juventud. Igual como lo que vemos hoy en día, que se ha tomado lo que es la escuela, la educación, como un sistema con el fin de poder influenciar a los niños y de esta forma introducir ciertas ideas que eran contrarias al judaísmo del primer siglo y el judaísmo aún podemos decir, del siglo XIII y XIV, antes de la víspera y el nacimiento de lo que es el movimiento hasídico. Este Midrash se llega a entender este versículo y debe ser notado en el comentarista bíblico, dando un completo diferencia de explicación del verso de este pasaje. Muy bien, vamos a ir para adelante con lo que dice el Midrash. El Midrash ahora continúa con el pasaje de Isaías y el fracaso final del rey Ahaz en poder lograr su plan. Dice el rabino Jacob en el nombre del rabino Avin. Isaías continuó: y esperaré en el Eterno, quien se escondió su rostro de la casa de Jacob, y esperaré en él, dice el verso 17 del mismo pasaje, en el capítulo 8. Y esto se menciona en este verso como un esfuerzo de Isaías de tratar de consolar al pueblo judío, que estaba expresando su esperanza y expectación que Dios habría de orquestar un retorno al estudio de la Torá de su pueblo. Y el Midrash va más allá y explica la declaración de Isaías. Y dice acá, y no puedes tener posible tiempo, no puedes tener un peor tiempo que el tiempo en el cual fue declarado, pero seguramente yo esconderé mi rostro y en ese día, por causa de toda la maldad que hizo Israel, como también declara en Deuteronomio 31, verso 18. Seguro no hubo ningún tiempo de la ira divina tan grave como lo que es el ser removido, es decir, que Dios removió su providencia del pueblo judío, dejando que esté expuesta y susceptible a todo tipo de calamidades. Isaías declara esto en referencia como que Dios esconde su rostro, y alude a este versículo en Deuteronomio, la cual es una misma fraseología. Ahora, de ese tiempo que él esperaba en él, y la escritura declara, porque no será olvidado de mi boca y de sus descendientes. Esto también menciona acerca de los descendientes, siendo que el tiempo descrito en Deuteronomio 31, verso 18, habría de ser más dificultoso en la historia judía. Aún Dios específicamente asegura a Israel en este contexto, en el verso 21, que la Torá jamás sería olvidado por sus descendientes. Y podemos tener la confianza y ser confidente en esto, de que seguro en tiempos menos críticos como lo nuestro, la Torá no será olvidado por el pueblo judío por tiempo largo. Y si se olvida, y si el rostro del Eterno se esconda de parte de Israel, todavía habrá descendientes que lo recordará. Siempre habrá un remanente que seguirá lo que es los estudios de la Torá. Esto es una promesa del Eterno. Isaías le asegura
al judío basado en la escritura que siempre habría la oportunidad de estudiar Torah. Y aquí yo y los hijos en quien el Eterno me ha dado son señales y símbolos para Israel. De este pasaje quiero que ustedes entiendan que está en Isaías 8, verso 18, que la gente quería saber de quién estaba hablando, de aquel hijo que habría de nacer, de que habría de ser una señal, una maravilla. Ahora, es importante porque en el mundo cristiano dicen que eso se refería a su Jesús. Y vamos a ver que aquí el profeta Isaías, cuando hace mención, no habla necesariamente de Jesús, sino específicamente de los hijos en los cuales el Eterno le había dado al profeta. Ahora, esto puede ser implicado en varias formas, como lo vamos a ver aquí en el Midrash. Y todavía dice: enseñaré Torah a mis discípulos. Uno de los intérpretes diciendo los hijos, habla de los discípulos de Isaías. Pero también hay una parte literal que eran los hijos que Dios le puso a Isaías como señal al pueblo de Israel, en la cual se cumple en ese tiempo de Isaías. Estos discípulos también, que eran sus propios hijos, también se servían como señales y símbolos para las generaciones futuras. Así también que la Torah jamás habría de ser olvidado. Dios le da una garantía. El plan de Ahaz era asombroso y muy desarrollado de una forma con mucha picardía y con mucha maldad, reconociendo que la presencia divina descansa en los centros de estudio de Torah, en las sinagogas, en la yeshivot, que trató de desarrollar un esquema para correr la presencia de la Shekinah afuera del pueblo de Israel, y así de esa forma estar ahogando lo que es el fluir de los eruditos de la Torah tan necesitado para estos centros. Los eruditos de la Torah sabían y desarrollaban de sus estudiantes adolescentes, en la cual ellos se tomaban como carrera, como niños jóvenes, a seguir este paso de enseñar y ser lo que habían aprendido enseñando. Y por lo tanto trataba de prevenir que los hijos habrían de ser enseñados la Torah. Y como resultado, en algunas décadas después, habría una nación que sería como ningún otro, sin conocimiento y sin observancia de la Torah. Y esto era la meta, el enfoque del rey Ahaz, que sin la presencia divina en su medio, ya podría él lograr su meta. Y esto aparece en el Midrash, que era la forma correcta de cesar el punto que tenía que venir acerca del estudio de la Torah. Para cesar al estudio de la Torah, la presencia divina habría de ser, habría de salir, habría de apartarse de lo que es el pueblo de Israel, de los hijos de Israel, y a través de ser dando lo que es la parte educativa. Isaías reconoció la gran amenaza del plan de Ahaz y la eliminación de la mano divina que guiaba todo esto. Y peor de todo, la nación jamás habría de confrontar tal tipo de desastre. Porque tú en ningún tiempo peor que esto has venido a escribir. Y como dice, yo ciertamente esconderé mi rostro en ese día. Pero era precisamente por causa del plan que fue implementado a través de la erradicación de la Torah de Isaías, que fue confiado que la salvación de Dios, confió Isaías, habría de venir en un tiempo y esperaba en él. Dios había garantizado la Torá, que jamás habría de ser totalmente olvidado por el pueblo, y no se habría de ser olvidado en la boca de sus descendientes. Por lo tanto, cualquier plan de tratar de bordar la Torá habría de fracasar de forma total. Y ese plan de tratar de remover la Torá habría de fracasar. Y es aquí que el extento de este plan de tratar de opacar o de soplar la vida de la Torá no era exitoso. La Torá renace y es garantizado de renacer como un fuego que no se puede apagar. Y por causa de tantos atentos
solamente la promesa de Dios es la que activa tal cosa. Y es aquí que Isaías, por lo tanto, refiere a esto en forma poca y a los discípulos que habrían de seguir como Otot Umipotim, es decir, las señales y maravillas, porque el renacimiento nacional de la Torá era conocido para seguir que los pocos estudiantes habrían de ser maravillados y ser testigos de la aseguranza divina eterna de Dios. Y quizás mayor la manifestación de este fenómeno lo podemos ver y ser testigos en nuestros propios ojos, que los nazis ciertamente declararon que si mientras tanto que habrían los maestros de la Torá, lo que es el Talmud, el Lerner, sobrevivían, la exterminación de los judíos no podía ser permanente. Y a este fin los nazis enfocaron los grandes esfuerzos en Polonia de tratar de contener las grandes concentraciones de escuelas y rabinos. Esto fue casi un éxito en sus campañas y esfuerzos, pero como sabemos, con un corazón quebrantado, solamente los eruditos de la Torá individuales sobrevivieron. Sin embargo, de las cenizas vino a florecer la Torá en Israel, en América y otros lugares del mundo. Es por eso que esto se ve nada menos y nada más que un milagro. Los nazis, con sus éxitos maravillosamente, plantando semillas para un fracaso futuro. Y la destrucción de la Torá activó que la promesa divina, la cual fue garantizado, no habría de ser exitoso en cuanto a abordar lo que es la Torá. Dios pone sus palabras en su santa Torá en la boca de los descendientes judíos y de la nueva generación de pueblos judíos, en la cual jamás olvidaría las palabras eternas. No serán olvidados. Ahora, quiero yo decir algo que no está en este comentario de Midrash Rabbah, y es cómo Dios causa en medio de tal oscuridad, en parte utilizando aún lo que es las enseñanzas de los correligionarios en sobrevivencia. La mayoría de los que han visto siempre hacen referencia de la época de los nazis, y principalmente podemos decir que eso afectó a todos los judíos, sea sefaradí, ashkenazí por igual, y todos los judíos. Pero principalmente siempre se cuenta de lo que es la experiencia ashkenazí, porque fue el que más fue afectado. Con esto en mente, no nos olvidemos que también durante lo que es la Inquisición, o se puede decir la despedida de los judíos de España, ser votado de España o convertirse, cuando muchos se convirtieron, hay que entender algo muy claro. Y esto es una parte que es un poquito polémico, pero es una verdad cierta, que aun cuando aquellos judíos que no se fueron de España se convirtieron a la fuerza, que es los forzados, dentro de las salas de las iglesias católicas que fueron ya convertidos, tenían acceso a lo que era de la Torá, aun cuando era forzado de estudiar literaturas que eran tergiversadas y torcidas, pero había suficiente información y materia en esos libros para poder causar el renacimiento de los judíos de España y mantener la fe hebrea, utilizando un libro que estaba totalmente contaminado de ideas que no eran judíos, sino eran cosas añadidas. Y esto nos da un vislumbre de por qué en toda Latinoamérica, en particular, donde muchos judíos que fueron convertidos al catolicismo, al cristianismo, en el día de hoy, a donde hay tantos millones de descendientes judíos que ahora están en las filas de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y otras iglesias, instituciones eclesiásticas y musulmanas aún, están hoy en día ahora regresando a las raíces hebreas de sus descendientes. Sí, estamos hablando en términos general. No voy a tocar el punto si son judíos a la actualidad o no. Eso no es el tema de lo que estamos tocando. Pero es interesante que como resultado de esto, Dios preservó en un tiempo
tan difícil, donde podemos decir que escondió su rostro, que pudo mantener vivo la fe y la esperanza de los judíos dentro de un mundo totalmente prohibido. Ten esto en mente. Como yo estoy escribiendo un libro que está dirigido a la comunidad cristiana en particular, que ya casi, si Dios me permite, me ayude a conseguir los fondos para poder cumplirlo y ponerlo como libro. El libro se llama muy sencillo: La fe de Jesús, el judaísmo. En contraste al concepto del Papa que tiene en la Iglesia Católica en la actualidad, el Papa Benedicto, no hay forma de pararlo, porque dentro del sistema institucional de todo el sistema religioso de la Iglesia Católica está invadido de lo que es las esencias fundamentales del judaísmo, el hebraísmo, y por lo tanto de arrancar de Jesús el judaísmo de él, tienen que deslojar totalmente la fe cristiana pagana que poseen en la actualidad. Por eso estoy escribiendo este libro dirigido a ese mundo, a ese grupo de personas que están metidos en la iglesia, que se titula La fe de Jesús, judaísmo. Fíjate, qué título: La fe de Jesús, judaísmo. Porque Jesús, como dijo el primer ministro de Israel, Jesús era judío, Jesús practicaba el judaísmo, Jesús hablaba en su lengua natal el hebreo, el Lashon HaKodesh, además del arameo, que no se consideraba en el mismo nivel que el hebreo, sino un idioma popular del pueblo de Israel, pero todavía conocía, y algunos aún dicen que también conocía el griego, pero la realidad es que conocía y hablaba el hebreo, y eso lo sabemos porque él era hebreo, era nacionalista, en ninguna forma estaba en favor ni siquiera del sistema edomita, ordoma. Y es por eso que quiero responder una carta que alguien me envió. Me hice la pregunta: Moshe, ¿tú crees que Jesús va a regresar? Número uno. Y número dos, ¿a dónde entraría Jesús? Déjame responder de una forma muy clara y precisa. Jesús tiene que regresar, pero no como el Mesías. Tiene que regresar para demostrar a todos aquellos que fueron desviados de la fe que Él no es el Mesías, y tiene que mostrar las heridas que Él sufrió de parte de su familia, que por causa que Dios no lo mandó a hablar y habló, sino fue castigado de parte de Dios por esto. Pero es judío 100% y pertenece a lo nuestro, no a lo vuestro. Y todas las polémicas que surgen en la Biblia cristiana, que luego la Iglesia Católica le echa cara, que los judíos mataron a Jesús. No, amigos, los judíos no mataron a Jesús. Yo puedo demostrar que los judíos salvaron la vida de Jesús. Y eso es parte del libro que estoy escribiendo. Y aquellos que me conocen van a ver que en sí Jesús no resucitó de los muertos, sino sobrevivió la muerte, porque los mismos judíos planificaron y hablaron con Roma para que le diesen lo que es el cuerpo de él con el fin de salvarlo. Amigos, no pienso por un momento que era que los judíos habían hecho un mal, lo opuesto. Causó la sobrevivencia de uno que sí estaba causando tremenda polémica, pero al fin y al cabo fue un judío que fue que los aún José de Arimatea y otros fariseos ayudaron a su rescate y salvación. Y es por eso que ustedes van a leer en su propia Biblia cristiana que claramente él tenía una obligación de ir al templo para darle gracias a Dios, lo que es, y dice la verajá de Gomel. Por eso le dijo a María Magdalena: no me toques porque todavía no he ascendido a mi padre, que si no había dado gracias a Dios por haberme salvado de las garras de la muerte. Y es por eso que después de su supuesta resurrección, que realmente no lo fue, sino resucitación, él aparece escondiéndose delante del público, ya no ministra de forma pública como él hacía anteriormente. ¿Por qué? Porque estaba ya en juego por segunda vez su cabeza, y lo querían muerto, no vivo.
y de repente una nube viene y según esto una metáfora, que es lo que es la nube, lo lleva y lo remueva de la presencia de los discípulos y se lo lleva hacia el norte. ¿Por quién? Por los varones de vestido en blanco, que sabemos que eran los médicos de César. Hay muchas cosas que aparente ser en la Biblia cristiana y no es así, amigos. Pero hay que estudiar, y por eso yo le digo a mis colegas correligionarios cristianos, estudien sus propios textos, que ahí mismo va a hallar la verdad y vas a ver todas las cosas que fueron añadidas para tratar de encubrir lo que es la verdad de los manuscritos más antiguos y fidedignos de la Biblia cristiana para los cristianos, no para los judíos, porque los judíos no aceptan esos manuscritos por causa de que se considera como una obra polémica de su tiempo. Pero es bueno de entender y clarificar esos puntos. Ahora, la Torá sobrevivió durante la época de la Inquisición. La Torá sobrevivió lo que es la época del Holocausto. La Torá sobrevivió durante todas las épocas porque la Torá es eterna y el pueblo de Dios que se apega a ella también llega a convertirse en eterno, juntamente con la Torá que posee y se apega. Por eso dice, porque los descendientes no se olvidará de su boca la Torá. Porque ¿de qué prevalece? Porque aquí el yo y los hijos del Eterno, que le había dado al Eterno, son señales y símbolos para la casa de Israel. Eso es aquí que vemos que Dios garantiza, es el que asegura lo que es a Israel su porción en lo que es con la Torá. Ahora, vamos a ver ahora algo que se hace la pregunta. ¿Eran estos descendientes de Isaías los hijos o eran solamente los discípulos? Sin embargo, refiriéndose a los hijos, esto enseña de que eran amados a él como sus propios hijos. Pero Ahaz tenía un control fuerte sobre las sinagogas y las salas de estudio, y entonces comenzaron a llorar. ¡Ay es de nosotros! ¿Qué significa este ay? Ocurrió en los días del rey Ahaz. Aunque los judíos habían recibido la reaseguranza de Isaías que el plan malévolo de Ahaz no habría de ser permanente, hicieron un lloro colectivo de ay por causa de la cesación temporaria del estudio de la Torá, que tuvo un efecto desastroso. Las escrituras declaran en Jeremías capítulo 33, verso 25, y entonces dijo el Eterno, si mi pacto no fuera de día y de noche, no habría establecido los estatutos del cielo y la tierra, las cuales nos enseña que todo el mundo existe en el mérito solo de estudiar la Torá, y eso también lo menciona en Pesajim 68b. Las palabras "y ocurrió en los días de" es una alusión de la malfortuna que habría ocurrido anteriormente, que había lo que es, estamos hablando, hambre. Y vamos a continuar a ver esto porque en la tercera instante que ocurrió en los días de, también dice que había ocurrido, iba a lograr ocurrir en los días de Joaquim. Esto está en Jeremías 1:3. ¿Qué malfortuna ocurrió aquí cuando ocurrió con los días de Joaquim? Dice, y fue declarado en Jeremías que vi la tierra y he aquí estaba vacío, estaba sin forma y vacío, y miré a los cielos y la luz se había desaparecido. Capítulo 4 de Jeremías, verso 23. Esto es para ilustrarnos a través del significado de una parábola que se compara a un rey que se sentó para escribir un decreto a su provincia. ¿Qué hizo el pueblo de esa provincia? ¿Qué habría de hacer? Rompieron ese decreto y lo quemaron en fuego. Y entonces dijo, ay de nosotros cuando un rey realiza lo que han hecho estas cosas contra nosotros. Es decir, el poder de un rey tiene un efecto muy negativo.
Esto me hace recordar a lo que está haciendo Obama, que con una pluma y su teléfono celular escribe un decreto de ley y se cree que por causa que es presidente, que el sistema de un presidente y un rey son totalmente diferentes, pero sin embargo él se cree rey. Y hace un decreto y ya pone de ley y trata de imponer la ley sin con consideración de la Cámara de Representantes. Y piensa que él tiene ese derecho de hacer las cosas como si fuera un rey. Y mira las cosas tan de gran afecto negativo que ha tenido al pueblo americano. Simplemente de asumir esto. Y esto es lo que está diciendo la misma cosa el pasaje. Que cuando un rey hace estas cosas que son negativas, que es destructivas al pueblo, tienen un efecto que puede causar cosas negativas ocurrir. Y por lo tanto está escrito que sucedió cuando que los judíos habían leído la tercera y la cuarta parte, refiriéndose al tercer cuarto verso del capítulo de Lamentación, como menciona, que fue escrito proféticamente por Jeremías en adelante de la destrucción del primer templo. Tal documento describiendo la destrucción y el exilio intenso pasado habría de poner a Israel en una posición de arrepentirse de su maldad. Fue la idea. Esto es refiriéndose a este clamor. Y cuando llegó al 15 verso, sus adversarios llegó a ser sus maestros en Lamentación capítulo 1 verso 5. Inmediatamente Joaquín cogió lo que es el filo, el cuchillo, la navaja del escriba y cortó esa parte y lo tiró en el fuego, en el lugar donde se quema, hasta que todo el pergamino de Lamentación fue quemado por el fuego y que estaba en el lugar del horno de fuego. El rey hizo esto para eliminar esa profecía, indicando que Joaquín no habría de mantenerse como rey, aunque el cuarto verso ya había hablado del exilio y la destrucción de Joaquín, que tomó lugar personalmente, y él había dicho, porque él había dicho a sí mismo que fue escrito en una forma exagerada. Así lo justificó, mientras que la mayoría del pueblo en sí fue enviado al exilio, y una minoría con certeza se había quedado atrás y se mantenía y habría de regir sobre ellos. Y esto fue lo que sucedió. Ahora, en el próximo vamos a seguir lo que es esta apertura y estamos llegando a la entrada del libro de Ruth. Todavía no hemos entrado, ¿ok? Shalom.